Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a la Asociación de Jóvenes Investigadores de Derechos Humanos, sobre todo, que no se me moleste nadie a quien me lo han pedido, ¿no? Que son mis compañeros de León, Alejandro, Álvaro y Marta. Yo soy de los que cree firmemente que el moderador tiene que moderar lo justo y necesario. Es decir, tienen que hablar los protagonistas, que son los ponentes. Hoy contamos con 4 excelentes ponentes que tienen unos currículos académicos brillantes. Dispondrán de un tiempo, 15-20 minutos para hablar, para después pueda abrir un turno de preguntas. Y qué decirles, pues nos va a hablar Laura Centeno Casado, Vivian Ramos Gómez, Pablo Sáez Hurtado y Miguel de Asís Pulido. Una breve reseña de cada uno de ellos, lo que buenamente he encontrado yo y me ha facilitado y he consensuado con ellos. Doña Laura estudió el doble grado de Derecho, Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Derecho Europeo, se especializó en Derecho y Gobernanza Pública, fue investigadora en el EIPA y actualmente está en el CSIC. Vivian Ramos es doctoranda de la Universidad de Sevilla y trabaja en Aidía Legal, ¿no? Don Pablo Sáez tiene el currículum más versátil, se dedica a la privada, a la pública. Yo también soy abogado, por eso comprendo. Estudió Derecho en Valladolid, hizo el máster en la abogacía, doctor en Valladolid, presidente de ENATI, observador de Odisea, si lo digo mal, corrígeme, abogacía y compliance, y trabaja en alguna universidad como el ICE, ¿no? Y finalmente, Miguel de Asís, que estudió el doble grado en Derecho y ADE en la Carlos III, máster en Práctica Jurídica y es doctor en Derecho en la UNED. Ya sin más preámbulos, doy la palabra a la primera interviniente para que disponga de su tiempo, doña Laura Centeno. Muchas gracias, muy amable. En primer lugar, buenas tardes y quería agradecer, por supuesto, a la Asociación de Jóvenes Investigadores de Derechos Humanos tanto la invitación como la organización del Congreso y también dar la oportunidad de poder publicar todas las investigaciones que se llevan. En mi caso, lo que voy a realizar a través de mi ponencia es un análisis de la configuración de los derechos fundamentales. Me voy a centrar especialmente en lo que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y voy a poner un ejemplo paradigmático que es el ejemplo de la salud digital, en el que entenderéis por qué he escogido este ejemplo y no otro. No porque haga mi tesis sobre ella, que también, sino por muchos motivos que nos hacen reflexionar. Entonces es una ponencia que intenta abrir más preguntas a contestarlas, ¿no? Entonces pues espero que el café haya hecho efecto en todos vosotros y podamos disfrutar y aprender de este proceso junto con mis queridos compañeros y compañeras de la mesa. Bueno, en primer lugar, creo que es muy necesario hacer una distinción cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿no? La mesa es derechos humanos y nuevas tecnologías. Es verdad que los derechos humanos y las nuevas tecnologías no son dos fenómenos que son ajenos al uno al otro, pero sí que es verdad que la configuración jurídica es distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo cuando hablamos de derechos fundamentales que cuando hablamos de derechos humanos. La vinculación, los organismos y las obligaciones vinculadas a ese tipo de instrumentos jurídicos no son las mismas. Y en las nuevas tecnologías esto es un aspecto vital. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de ética, podemos hablar de muchos instrumentos, podemos hablar de nuevos derechos digitales, pero realmente la discusión, o más bien el debate, porque a mí no me gusta discutir, se centra en qué obligaciones tengo y cómo protejo esos derechos y qué fuentes jurídicas o qué decisiones vinculantes van a proteger los derechos de la parte que yo considero que es más vulnerable, que en este caso, en el caso de la salud digital, van a ser los pacientes, que todos podemos ser susceptibles de ser pacientes, y en el derecho a las nuevas tecnologías yo solo tengo que usar mi móvil, meter mi huella biométrica y ya estoy generando derechos o recibiendo derechos, generando datos y teniendo que analizar qué protección tiene mi huella digital para un acto tan simple como es desbloquear la pantalla de un teléfono, ¿no? Entonces, por parte de los derechos fundamentales, creo que es muy importante hacer mención a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000. Justo yo creo que nací para estar investigando sobre esta Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? Que es donde yo quiero, digamos, analizar ciertos artículos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con los datos y con la salud digital. Y por otro lado, los derechos humanos, donde no me voy a meter mucho porque tenemos excelentes ponentes que van a cubrir esos regímenes, pero daros cuenta de que tenemos el artículo 8, que ya ha sido mencionado por otros ponentes en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también tenemos el convenio número 108 sobre el tema de la privacidad,
y tenemos otros instrumentos y otras guías en inteligencia artificial, en datos, en otros contextos tecnológicos por parte de la OCDE, por las Naciones Unidas, es decir, que hay instrumentos internacionales o consensos que se intentan tener en cuenta. Dicho esto, entramos en la dimensión de los derechos fundamentales. Nos vamos a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el primer artículo que tenemos es la dignidad humana, que es algo inviolable, ¿no? en la Unión Europea. Bueno, esto debería ser así en todo el mundo, debería ser un derecho humano. ¿Pero por qué hablo de la dignidad humana? Porque, claro, con las nuevas tecnologías tenemos la capacidad y también tenemos el riesgo de que la dignidad humana pueda verse afectada. Y por tanto, cuando reflexionamos sobre la configuración de los derechos fundamentales, creo que es el primer derecho que tenemos que tener en cuenta y sobre el que debería girar mucha de la reflexión que debería haber por parte de los juristas, de los filósofos y de todas las personas, porque esto es un diálogo interdisciplinar y quien no entienda que esto es un diálogo interdisciplinar está muy perdido sobre cómo entendemos la tecnología actualmente. Por otro lado, pues artículo 2, el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida humana en la salud digital, con varias pinceladas que voy a dar, es un derecho que puede ser alterado porque ya podemos decidir qué tipo de vida queremos generar con la tecnología que tenemos. Entonces, evidentemente, es un derecho fundamental que se ve, digamos, influenciado por la era digital. Luego, el artículo 3, derecho a la integridad de la persona, tanto física como psíquica. Pues yo creo que este derecho es totalmente paradigmático cuando hablamos de nuevas tecnologías, porque aquí también incorporamos principios de la bioética. Y no nos tenemos que olvidar nunca, cuando hablamos de la integridad de la persona, tanto física como psíquica, de que la salud está por detrás de todo esto, ¿no? Entonces, un matiz importante de este artículo es el que todas las intervenciones que se realicen, que puedan, digamos, menoscabar la integridad física de la persona, tienen que ser con consentimiento libre e informado. Y esta idea quiero que os la apuntéis porque va a ser recurrente en otros tipos de derechos y veréis por qué. El consentimiento tiene que ser libre e informado. Consentimiento, una palabra que a los juristas nos da mucho dolor de cabeza y a los filósofos ya les cuento. La prohibición de prácticas eugenéticas, el objeto de lucro del cuerpo humano. Claro, cuando hablamos de datos, datos que generamos con aplicaciones como los relojes inteligentes, ¿hay un lucro por parte de las empresas en tener datos que generamos con esos dispositivos médicos? Yo lo dejo ahí como reflexión. También, cuando hablamos de integridad física y psíquica, no sé si ustedes están familiarizados con la neurotecnología o con la capacidad que la neurotecnología tiene, porque a día de hoy existe tecnología que es capaz de entender o al menos procesar y tratar datos que tengan que ver directamente con nuestro cerebro. Todos creo que por interés o al menos por conocimiento conocerán la novela de 1984 de Orwell, pues la barrera que era el cerebro, nuestro pensamiento, a día de hoy contamos con tecnología que puede traspasarla. Entonces creo que esto genera reflexión cuanto menos. Luego, ya si nos vamos al capítulo 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues el respeto, aquí hay una distinción que creo que es muy importante hacer cuando hablamos de derecho a la Unión Europea y hablamos de privacidad. Porque la privacidad es una palabra que siempre se nos llena la boca de decir y la vinculamos con los datos, pero tenemos que hacer una distinción entre lo que en la Unión Europea se hace y en lo que se hace en el resto de la configuración de los derechos de otras regiones o de otros países. En el caso de la Unión Europea, somos la única, digamos, institución o organización supranacional que tiene un derecho a la protección de datos de carácter personal, que es el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y también tenemos el artículo 7, que al final lo que regula es la vida privada y familiar, en conceptos de domicilio, en conceptos de comunicaciones. Entonces aquí vinculamos el concepto de privacidad a la intimidad por un lado, pero no nos olvidemos del derecho a la protección de datos de carácter personal, que eso es algo que se añade, que no está cuando la privacidad tal y como la entienden en Estados Unidos o como la entienden en otros países del mundo, no es lo mismo que como la entendemos en la Unión Europea. Y esto es muy, muy necesario de saber. Y eso es lo que configura, ¿no?, los derechos fundamentales a la hora de ver cómo nos enfocamos en la era digital. No solo eso, sino que en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tenemos una base jurídica por la cual se puede hacer la directiva que luego pasó a ser el famoso Reglamento General de Protección de Datos, que además en España contamos con la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Y esto es importante porque al final tenemos, por un lado, blindado la protección de derechos, la protección de datos de carácter personal, la tenemos blindada a nivel de derecho fundamental y la tenemos blindada a través de derecho primario. Es un punto de vista paradigmático para entender cómo jurídicamente interpretamos la tecnología. Vale, simplemente no voy a entrar más en la protección de datos de carácter personal, simplemente recordar la definición que encontramos en el artículo 4 del Reglamento 2016/679 de protección de datos, sobre que los datos personales al final es que una persona pueda ser identificada o identificable. Esa persona la llamaremos siempre el interesado, que la verdad es que la traducción en inglés es data subject, es como sujeto de los datos, y aquí la hemos interpretado como interesado. Yo creo que a nadie le interesa más que a uno mismo. O sea, ¿quién tiene un mayor interés en proteger sus datos que uno mismo? Pero bueno, esto es una reflexión mía sobre el concepto de interesado en este reglamento, en la traducción. Y claro, al final los datos lo que nos generan es una identidad. ¿Quiénes somos? Pues lo que nuestros datos dicen de nosotros explica mucho quiénes somos. Entonces tenemos que tener también vinculada esa idea de que nuestros datos personales que generamos en el móvil, en cualquier dispositivo, al final forman parte de nuestra identidad. Y nuestra identidad es lo que da el poder al dato. Si vosotros vais a muchas conferencias, se os dirá, bueno, es que el dato es el nuevo petróleo, el Big Data. Efectivamente, es el nuevo petróleo, ¿para qué y para quién? Esa es una pregunta clave que como juristas y como filósofos nos tenemos que hacer. Y luego, además, quiero vincular ciertos tipos de datos personales con otro derecho fundamental, la prohibición de no discriminación del artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos prohíbe que se traten determinadas características de datos personales, salvo excepciones, las excepciones que están tasadas en ese artículo. Y qué casualidad que son aquellos datos donde nosotros manifestamos nuestras opiniones públicas, nuestra afiliación sindical, nuestro origen étnico-racial y nuestros datos genéticos, que en el caso de la salud digital, que hay más identitario que nuestros genes, ¿no? Nuestros datos de salud, nuestra orientación sexual, nuestra vida sexual, todo eso puede formar parte de nuestra historia clínica. Veis un poco por qué estoy tendiendo hacia la salud digital, ¿no? Todo tiene un sentido y un hilo conductor en esta ponencia, a pesar de no tener diapositivas. Entonces, claro, aquí vinculamos nuestros datos de carácter especial con la prohibición a que no nos discriminen como personas, porque esos datos sí nos pueden discriminar, porque ahora van a hablar otros ponentes de la IA, pero es que la IA, cuando hablamos de los sesgos de la IA, que esa noción seguro que os suena, los sesgos no están en la IA, los sesgos están en los datos. Y esos datos discriminan a la persona en función de su género, en función de su origen étnico y de origen racial. Y les puedo comentar muchísimos casos sobre un mal uso de la IA, pero el problema siempre estaba en lo mismo. Y los tribunales siempre reconocían lo mismo, que los datos estaban sesgados. Y qué casualidad que esas categorías eran por las cuales hay una prohibición de no discriminación. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya vuelvo al tema de la salud digital para un poco centrar lo que es la ponencia tras este contexto que os he dado. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también recoge un derecho a la salud, el artículo 35. Perdón por citaros toda la carta, pero es que estamos en una conferencia de derechos humanos, aunque estemos en derechos fundamentales, y tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos defendiendo y de lo que estamos investigando. Entonces, la protección a la salud, prevención sanitaria, beneficio por las legislaciones y prácticas nacionales. Vale, entonces nosotros tenemos un derecho de protección a la salud, pero esa protección a la salud y esa cobertura sanitaria nos la dan los Estados miembros. Aquí empieza la primera fragmentación de ese derecho a la salud. ¿Por qué? Porque por muchos motivos, que esto da para otra ponencia, no es lo mismo la protección a la salud que tú tienes según tu código postal. Y esto, España, es un caso paradigmático. Y puedo ponerme a hablar de mi tesis, pero no he venido aquí a ello. Yo he venido aquí a hablar de derechos fundamentales. ¿Cómo la Unión Europea quiere solucionar esto? Pues quiere hacer dos cosas a través del dato. Quiere ir a la tecnología, quiere ir al origen de donde podemos ver cómo conectamos esos sistemas de salud. Y para eso tiene dos estrategias. Tiene un objetivo, que es digitalizar los datos sanitarios, y ahora os voy a explicar cómo lo ha hecho, con dos estrategias. La Unión Sanitaria Europea, un poco ¿cómo decirlo?, utópico, y la estrategia del dato,
estrategia del dato, a la que os recomiendo que todas las personas que les interesan las nuevas tecnologías vean la estrategia del dato, porque ahí es donde encontramos todos los reglamentos e instrumentos jurídicos de nuevas tecnologías que está desarrollando la Unión Europea. Y con esto vamos a un reglamento que seguro que nadie aquí ha escuchado hablar sobre él, que es el reglamento de la Unión Europea 2025/327, que entró en vigor el 25 de marzo, el mismo día que yo empecé mi tesis, y es el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. A nadie le suena, ¿no? Que levante la mano a quien le suena este reglamento. Vale, perfecto. Este reglamento lo que va a hacer es que todos vuestros datos sanitarios estén disponibles en toda la Unión Europea. Y ningún ciudadano es consciente de que eso va a pasar. ¿Cómo es posible que entre un reglamento en vigor en el que traten nuestros datos más íntimos, al menos a mi modo de ver, y ni siquiera nos demos cuenta de que eso está pasando? Pues bueno, estos foros sirven para que eso lo puedan hacer. Os lo voy a explicar muy brevemente. Va a haber dos usos para vuestros datos. El uso primario, que es el uso asistencial, por el cual podréis acceder a vuestra receta electrónica, a vuestra historia clínica y a todos los servicios sociales y administrativos que tengan que ver con vuestra salud en los 27 países de la Unión Europea. ¿Vale? Eso es lo que se pretende hacer. Y luego hay otro uso, que también es bastante importante, que es el uso secundario, que va a ser usar vuestros datos para fines distintos a los asistenciales. Esos datos, por si os interesan los fines, están en el artículo 53 del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, y principalmente hay dos usos muy importantes. Para la investigación científica, porque los científicos están cansados de no poder acceder a datos y no poder investigar, y esto lo digo viniendo del CSIC, disclaimer, todo lo que digan no tienen que ser las opiniones del CSIC, son mis opiniones como Laura Centeno, pero bueno, lo veo día a día. Y por otro lado, entrenamiento de datos sanitarios para sistemas de inteligencia artificial. Dejaré a mis compañeros que desarrollen sobre esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se quieren armonizar criterios, se quiere gobernar el dato, se quiere tener todo en el mismo formato. Yo creo que los juristas tenemos el deber moral y el deber de conocer este tipo de legislaciones, porque afectan a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Cualquier persona es susceptible de sufrir una enfermedad y cualquier persona debería saber qué hacen con sus datos sanitarios. Y enfocando, porque esto podemos hablar de mucho tiempo sobre ello, pero enfocarlo en positivo, en que tus datos van a servir para que tu enfermedad, en el caso de que sea una enfermedad rara o minoritaria, se pueda conocer, o en el caso de que puedas ayudar a un familiar, o de que se te pueda encontrar un trasplante. Hay que enfocar el gobierno del dato en positivo. Y aquí es donde yo quiero un poco lanzar la reflexión. Hay muchos reglamentos, el reglamento de gobernanza del dato, el del dato, podría ponerme a hablar de derechos, pero por cuestión de tiempo no voy a hacerlo. Al final, ¿qué pasa? Que tenemos una protección jurídica muy alta, ¿vale?, sobre nuestros datos, pero al final, ¿qué hacemos? Que nos hacemos trampas al solitario. O sea, ahora tenemos que tener un reglamento que flexibilice el acceso a datos. Y no sé si estáis cansados de que os digan que por el Reglamento General de Protección de Datos no se puede hacer X o no se puede hacer Y. Bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es pensar en un derecho que nos protege a nosotros como usuarios, pero un derecho que también pues, puede impedir que se investigue, que se tenga acceso a datos de calidad. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Pues lo que estamos hablando en esta mesa. Tenemos una batería de derechos fundamentales que garantizan que en la nueva era digital vamos a estar protegidos, pero tenemos que pensar en cómo se ejercen esos derechos. Y ahí está la clave. Porque hay mucha gente que empieza con las neurotecnologías, con todo lo que está pasando, tiene que haber nuevos derechos. Bueno, hay muchos derechos procedimentales dentro del Reglamento General de Protección de Datos, muchos derechos de los interesados. Y creo que nuestra labor es que la gente los conozca y los tenga en cuenta. Y por último, simplemente, como creo que hablarán más mis compañeros sobre ello, pero como instrumentos, porque hablamos mucho de que España a veces no es referente, pues mira, en España tenemos un instrumento de soft law, o sea, es un instrumento no vinculante, que es la Carta de Derechos Digitales, ¿vale? La Carta de Derechos Digitales fue una iniciativa donde se ponen unos derechos muy relacionados con los derechos fundamentales, adaptados a la era digital, y se intenta pues, hacer no ese llamamiento de ¡ay, necesitamos nuevos derechos! Más que derechos son guías de actuación, guías de cómo en el entorno digital los usuarios deberían estar protegidos. Y los derechos, pues ahora lo que hemos conseguido es que hay un compromiso por parte de la Unión Europea de hacer una revisión y utilizar esos derechos que están ahí de soft law de la Carta de Derechos Digitales como indicadores de si se están protegiendo los derechos de los usuarios o no.
Entonces, bueno, yo les invito a que le echéis un vistazo. También hay un artículo concreto, el 23, sobre salud digital, que ya anticipaba el espacio europeo de datos sanitarios. Y al final, pues eso, que tenemos mucho derecho y mucha tela que cortar en estas nuevas tecnologías, que el desafío es complejo, pero que es apasionante, y que existen nuevas herramientas, y nuestro deber es hacerlas conocer y hacerlas cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura Centeno. Tiene la palabra doña Vivian Ramos. Muchas gracias. La verdad es que, ante todo, súper interesante la charla que acabamos de tener. Quiero sinceramente dar mis felicitaciones a la Asociación de Jóvenes Investigadores de los Derechos Humanos, y creo que esta reflexión y este diálogo es muy necesario, sobre todo para un aspecto profesional, académico, ético, porque a nivel de gobernanza, ¿no?, de la inteligencia artificial, debemos verificar siempre y estar atentos sobre el impacto de los derechos fundamentales, la regulación jurídica y el papel también importante que juegan las empresas y el Estado. Bueno, mi intervención se basa en doble perspectiva, ¿no? Como lo indicó el moderador, estoy también trabajando en inteligencia artificial, y esta doble mirada, tanto de la teoría y de la práctica, me permite identificar no solo los desafíos normativos, sino también en el día a día las tensiones reales que tenemos para enfrentarnos a diseñar e implementar estos sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿no?, con los correspondientes actos jurídicos que podríamos tener. Salud. Y bueno, en primer lugar, voy a hablar de lo que es la ética, ¿no?, aplicada a la inteligencia artificial. La ética, como lo señala Paul Ricoeur, no se impone desde el exterior, sino que emerge de la conciencia de lo que está en juego para los demás, de los otros. En el ámbito de la IA, ¿esto qué significa? Significa asumir que cada decisión tecnológica es, en esencia, una decisión moral. Ya desde el 2019 verificamos organismos internacionales como la Comisión Europea, como la OCDE, como la UNESCO, han propuesto diferentes principios, ¿no?, fundamentales que deben guiar este desarrollo tecnológico. Tenemos como la transparencia, la justicia, la explicabilidad, la no discriminación, la autonomía y la responsabilidad. Pero, sin embargo, como lo anuncia Luciano Floridi, existe el riesgo de un fenómeno conocido como ethic washing, que se refiere a la adopción de principios éticos solo de manera superficial, sin que ello se traduzca en acciones efectivas, concretas. La ética de la IA no se demuestra en meras declaraciones, sino que también son decisiones. Esto nos lleva a reflexionar: ¿cómo podemos asegurarnos de que la ética en la IA no sea solo un discurso vacío? Pues la ética en la IA se manifiesta en decisiones prácticas. Lo que se propone es, primero, una selección de conjuntos de datos representativos y auditables, y como lo indicaba mi compañera Laura, pues sí, el dato y la calidad en sí importa muchísimo, es fundamental. Un caso ilustrativo es el caso que vimos de Amazon en el 2018, en donde se penalizaba automáticamente los currículos de mujeres. Este sesgo no fue un resultado de una intención maliciosa, sino de la calidad de los datos que se utilizaron, y tuvo consecuencias reales en el derecho del trabajo y en la igualdad de oportunidades. Por otro lado, tenemos a la implementación de mecanismos de corrección humana en las decisiones automatizadas. Esto quiere decir que dentro de todo el proceso de utilización de IA, pues también es crucial, para mitigar todos los sesgos, errores y riesgos, pues mecanismos de intervención. En tercer lugar, el establecimiento de órganos de control independiente. También la supervisión externa es esencial para el tema de compliance o rendición de cuentas. En segundo lugar, me permito reflexionar sobre la regulación de la IA, los avances, las brechas y las nuevas herramientas. Ahora bien, este aspecto es un aspecto crítico que debe abordarse para garantizar que su desarrollo y uso sean éticos y que respeten los derechos humanos. En este sentido, la Unión Europea ha asumido un papel de liderazgo con el IA Act,
que clasifica a los sistemas de inteligencia artificial según su riesgo y establece obligaciones jurídicamente diferenciadas. Un aspecto particularmente relevante en este año 2025 respecto a todas las posiciones que está tomando la Comisión de la Unión Europea es el tratamiento a los sistemas de propósito general o fundacional como grandes modelos de lenguaje. La Unión Europea también ha abierto varias consultas públicas para definir qué entendemos por el concepto de inteligencia artificial, para verificar también cómo se comportan estos modelos, los ejemplos, qué riesgos emergen cuando no están generados o creados para un único fin. Esto nos lleva a preguntar, ¿es suficiente la regulación actual para abordar los desafíos que representa la inteligencia artificial? Actualmente exige ya a nivel de la práctica, ¿qué referencias podemos tener? Porque si ya tenemos normas que van surgiendo, ¿no? ¿Qué referencia a nivel de práctica podemos tener para concretarlo? Algo que considero relevante y ha sido una herramienta de mucha ayuda es que actualmente existe un repositorio de buenas prácticas de la Comisión Europea. Es un repositorio vivo. Muchas empresas ahí documentan tanto sus estrategias de gobernanza interna, los protocolos de auditoría algorítmica, los mecanismos de participación ciudadana, las metodologías también para evaluar los impactos sociales. Este repositorio no solamente es de carácter informativo, sino que está también convirtiéndose en un referente para nuevas obligaciones bajo el marco del Pacto del IAD. Una iniciativa voluntaria que incluye a empresas, a universidades, a gobiernos locales y a diferentes organizaciones. Esta apertura que muestra a nivel de la Unión Europea muestra una voluntad política de gobierno de forma colaborativa, interactiva y basada en la evidencia. Por otro lado, hemos visto diferentes desarrollos a nivel internacional respecto a todo lo que son las ISO, ¿no? La Organización Internacional de Normalización ha estado trabajando en diferentes modelos, en diferentes ISOs. Previo al IAA teníamos un ISO y ahora este año tenemos 3 nuevos, ¿no? Voy a referirme a estos 3 últimos que ya entran en rigor y están actualizados. El ISO 42001-2025 es una norma que establece directrices para una IA responsable. Se enfoca tanto en la ética y en la sostenibilidad del desarrollo de sistemas de IA. La 42005 es una norma que se centra en la inteligencia artificial y su aplicación, proporcionando un marco para la implementación de sistemas de IA que respeten los derechos humanos y la ética. Y la 42006 aborda la inteligencia artificial en términos del ciclo de vida, asegurando que se consideren tanto estos aspectos de gobernanza, de ética, en diferentes etapas de su desarrollo. Estos estándares han evolucionado y nos brindan no solo calidad, sino la seguridad de los sistemas de inteligencia artificial. Y por otro lado, también verifican el tema ético y la responsabilidad ya en el uso. Se ha enfatizado la necesidad de que las organizaciones, a través de estos estándares internacionales, tengan un enfoque basado en riesgos para la implementación de la IA y asegurando también que se consideren las implicancias tanto éticas como sociales. Ahora bien, todo eso requiere de instituciones capaces de implementar y fiscalizar. Para España se cuenta con AESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es garantizar que la IA desplegada en España sea segura, ética, fiable y socialmente justa. Su papel actual es establecer estándares nacionales, auditar sistemas de alto riesgo, que es lo que más incide el reglamento de la Unión Europea, y también coordinar con autoridades de protección de datos, de la competencia y del sector público. En tercer lugar, que es fundamental porque mantiene y garantiza este interés público en un entorno tecnológico bastante complejo y cambiante. En tercer lugar, los derechos humanos, lo que verdaderamente está en juego. Más allá de la técnica normativa, lo que está en juego son los derechos fundamentales. Un marco jurídico que no garantice la no discriminación algorítmica, la protección de la privacidad, la libertad de expresión, el acceso efectivo a la justicia es un modelo fallido, e incluso si está técnicamente optimizado. Retomando la propuesta de Mireille Hildebrand sobre Algo Rights, es fundamental integrar derechos específicos adaptados al entorno
algorítmico que cualquier arquitectura regulatoria podría tener, tales como, voy a dar tres menciones. Primero, el derecho a no ser evaluado exclusivamente por una máquina, que implica que las decisiones que afectan a las personas deben ser revisadas y validadas por humanos, especialmente en contextos críticos como la justicia y la salud. El derecho a la explicabilidad. Todos los individuos tendrían derecho a entender cómo y por qué se toman estas decisiones que afectan especialmente cuando las decisiones son en su mayoría automatizadas. Derecho a la corrección, reparación y supervisión humana. Las personas deben tener la capacidad de corregir errores que puedan surgir de decisiones algorítmicas y tener acceso a mecanismos de reparación. La propia Carta de Derechos Digitales en España apunta en esa dirección, pero queda aún mucho por desarrollar. No contamos con una jurisprudencia consolidada ni con doctrina clara sobre límites de consentimiento algorítmico, ni criterios para asignar responsabilidad en sistemas distribuidos. Y ya avanzando al final de la intervención, la propuesta es una propuesta de gobernanza y reflexión final, ¿no? Con base a lo anterior, propongo una idea central. La gobernanza de la inteligencia artificial no debe limitarse a evitar daños respecto al riesgo, sino que debe promoverse activamente el respeto a la transparencia, la justicia, la inclusión. ¿Qué implica esto? Implica integrar el principio de legalidad algorítmica en todo el ciclo de vida de los sistemas, desde la concepción, desde el diseño, el desarrollo, la arquitectura, la verificación, la validación, el despliegue, y generar también un mantenimiento continuo. Cada etapa debería estar sujeta a un marco legal claro que proteja los derechos humanos. En segundo lugar, fomentar las coaliciones público-privadas con controles cruzados. Es decir, la colaboración tanto en el sector público y privado, que debe incluir mecanismos de supervisión que aseguren esta rendición de cuentas, y la ética en el uso de la IA. Exigir que la innovación sea explicable, revisable y justa. Las tecnologías de la IA deben ser diseñadas de manera tal que sus decisiones sean comprensibles y que se pueda revertir cualquier impacto negativo o mitigar los riesgos que puedan ser causados. Las políticas internas y de buena gobernanza. A nivel corporativo, que se establezca una política que conlleve un propósito, que tenga una estrategia de gobierno interno, que establezca tanto roles, responsabilidades, temas de compliance, de sistemas de gestión de riesgo, formación, seguimiento y mejora continua. No basta con una ética en el diseño, sino hace falta que la ética también esté en la toma de decisiones, en la ejecución y en la revisión. Como afirmó Lawrence Lessig, Code is a law. Sin embargo, el derecho puede y debe ser el código que modera al propio código. No se trata de frenar la innovación, sino de civilizarla, domesticarla democráticamente. Y a modo de conclusión, la inteligencia artificial es esta fuerza transformadora que conlleva una gran responsabilidad, y como indicó Einstein, un mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. ¿Qué quiere decir? Esto, enfocado a la ponencia, es que debemos actuar siempre con bastante determinación y unidad para garantizar, desde todos los niveles de gobierno, de Estado, sector público, privado, que la inteligencia artificial se desarrolle éticamente, protegiendo nuestros derechos, construyendo un futuro donde la tecnología y la humanidad consistan en armonía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Vivian Ramos, por su maravillosa ponencia. Tiene ahora la palabra don Pablo Sáez para dar su vida. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por tener la temeridad de invitarme a hablar en este maravilloso congreso. Ya he tenido oportunidad en la comida y en la sobremesa de tener acalorados y muy fascinantes debates que me servirán también para, bueno, que me han servido de antesala para la ponencia. ¿Qué les traigo yo aquí? Pues miren, con franqueza, una cosa espontánea que venía pensando en el AVE de cómo, bueno, esbozar todas estas ideas. Básicamente yo voy a estructurar la ponencia
utilizando la estructura clásica, tripartita de Hegel y del materialismo histórico, de tesis, antítesis, síntesis. Entonces, la tesis que yo les traigo es en qué momento de la inteligencia artificial, paréntesis, generativa o no, porque hay muchas subespecies, ya saben ustedes que estamos en el boom de la generativa, desde las postrimerías de noviembre del 22, el ChatGPT famoso, entre otras muchas, porque hay infinidad más de otros aplicativos, incluso mejores que el de OpenAI. En segunda instancia, la antítesis, que es pues, todo el marco regulador que existe. Cometemos un terrible sesgo de arrogancia cuando creemos que Europa es la mejor y la pionera en la regulación de la inteligencia artificial. Es manifiesta y taxativamente falso. Antes ya China reguló la inteligencia artificial y la Unión Europea tiene un reglamento que es un reglamento, grosso modo, de seguridad industrial, que francamente no tiene nada que ver al que se le compara generalmente, que es el de protección de datos. Luego diré el porqué. Esa es la antítesis de mi exposición, es decir, ¿qué tiene el derecho para responder a este desafío inédito que es la inteligencia artificial generativa? Y la síntesis es si el marco jurídico más exportable a nivel internacional y más aparentemente garantista a los derechos humanos, como es el europeo, no es suficiente para liderar esta revolución, para esta gobernanza ética de la inteligencia artificial, como se tiende a llamar, ¿cuál es el escenario que se avecina? Entonces ese va a ser el íter expositivo de mi intervención. Bueno, ¿cuál es la tesis? Pues la tesis es que, como saben ustedes, a finales del 2022, una empresa que se autodomina a sí misma startup, aunque los niveles de facturación que tiene no se aproximen en nada a una startup, llamada OpenAI, pues libera al mercado sin ningún tipo de evaluación de impacto a la condición humana una herramienta que en aquel momento había que acceder a través de un enlace y que además, bueno, pues con 2 o 3 iteraciones ya se petaba, si me permiten ustedes la expresión. Entonces era bastante ineficiente. Esta herramienta se entrena bajo la premisa de que el objetivo es democratizar el conocimiento con una interpretación cuanto menos capciosa de las excepciones de minería de datos de la Directiva del 2019 de Propiedad Intelectual, que permitían ciertas excepciones cuando se utilizaba esa minería de datos, ese web scraping para cuestiones de investigación, por el bien de la humanidad. Ya saben ustedes que Hitler y Napoleón también apeló al bien de la humanidad para hacer cuanto quisieron. Y efectivamente cometen un fraude de ley porque en la primavera del 2023, ya sacan el ChatGPT 4, es decir, un modelo de suscripción. Por lo tanto, ya todo ese argumentario de que era una startup que buscaba la democratización del conocimiento, por cierto, apuntalando desde el primer día en contra del mundo académico, que citaba literalmente como un opúsculo de personas elitistas que no permitían que el conocimiento llegase a todo el mundo, como ellos iban a proporcionar, pues cometen un fraude de ley. Quiero recalcar especialmente una cuestión. Ya saben ustedes que a finales del 23 la empresa OpenAI sufre una suerte de 2 de marzo y expulsan al famosísimo y omnipotente Sam Altman. Lo encabezan 2 líderes, cada uno de ellos ha salido a hacer su propia startup. En la primera ronda de inversión alcanzó unas cifras abrumadoras. Una es Murati y el otro es el famoso Suskever. Por intervención de Microsoft, que ahora van a hacer un divorcio cuanto menos litigioso, hacen una inyección de capital brutal y vuelven a meter a Sam Altman al trono de OpenAI. Esto ocurre en noviembre del 23. Bien, ¿por qué ocurre esto? Pues que el señor Sam Altman, conforme va viendo el negocio que tiene en las manos, le da menos importancia al tema de la seguridad. La seguridad no solamente es la ciberseguridad, la privacidad, la protección de datos, la evaluación de impacto en derechos fundamentales, el impacto en la salud mental, el impacto en los colectivos especialmente vulnerables, bla, bla, bla. Sino a nivel general en lo que respecta a una especie de dogma que viene ocurriendo desde la época de Turing, que es uno de los padres de esta disciplina, en los años 40, finales del 40, 50, también por supuesto McCarthy, que es el tema de la singularidad tecnológica, que luego abordaré en el respecto con la ética de la inteligencia artificial. Bien, y entonces lo que ocurre es que efectivamente expulsan a Sam Altman, vuelve a entrar por intervención de una inyección de capital brutal de Microsoft que impone una cláusula contractual que exige de manera colateral que vuelva a ser Sam Altman el CEO de la empresa. Y bueno, pues comienza una deriva, como saben ustedes, de que cada vez se enfoca más el modelo de negocio en en el puro y simple afán de lucro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya desde un principio
esta tecnología, es decir, la inteligencia artificial generativa, que además tiene un impacto que capilariza cualquier, es decir, no se puede circunscribir a un ámbito de realidad, afecta todo y de manera maximalista, es decir, y con un poder sin precedentes, ¿no? Porque además apuntala a un factor cognitivo que las profesiones liberales siempre soberbiamente habíamos pensado que nunca iban a ser susceptibles de ser automatizadas. Siempre pensábamos que lo susceptible de ser automatizado iban a ser esos trabajos anodinos de base manual que no agregaban valor, o eso decíamos, hasta que de repente, cuando se embebió de todos los corpus escritos de la humanidad, desde la noche a los tiempos, pues de repente hace un burofax maravilloso en 30 segundos, o por ejemplo hace un estudio de arquitectura, o cualquier cosa que imaginen usted, o desde luego un paper. Es más, la Universidad de Stanford ya tiene su propia IA generativa que hace papers, que se llama Storm AI, la tienen ustedes en Google a milésimas. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Efectivamente, hay un punto de inflexión a finales del 2024, muy curiosamente de manera pareja al triunfo en la Casa Blanca del señor Donald Trump y la administración Trump, que como saben no entrará hasta el 20 de enero del 2024, cuando todos los juristas que nos veníamos especializando en temas de gobernanza ética de la inteligencia artificial, compliance, nos encontramos con que lo que ya presumíamos se hace explícito. Y es que de nuevo, como otrora ocurrió con la bomba atómica entre Heisenberg y Oppenheimer, o en su defecto con la carrera espacial, en el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, aparece una nueva contrarreloj, un nuevo tour de force, a ver quién de las dos potencias, Occidente versus Oriente, o muy concretamente China, ¿no? Logra conseguir ese dogma que antes les he comentado, que es el tema de la singularidad tecnológica. ¿Qué es esto? Pues esto básicamente es que ellos creen que conforme va escalándose la capacidad de cómputo a través de los famosos chips cuánticos que ya está desarrollando mansalva la industria, y colateralmente conforme a un Big Data cada vez más emergente, porque aparece un factor que es el dato sintético, es decir, cuando yo ya no tengo más datos reales que fagocitar al algoritmo, yo autocreo datos para ir escalando los modelos. Bueno, pues efectivamente tanto China como Estados Unidos están a contrarreloj a ver quién alcanza la singularidad tecnológica, porque saben que aquella potencia que alcance con carácter preferente esta disrupción sin precedentes, pues podrá interponer, evidentemente sin ningún tipo de conciliación a la contraparte, su modus vivendi, su concepción del ser y estar que corresponda a cada bloque, ¿no? Y entonces, cuando en el año 2025, concretamente el día 21 de enero, aparece Donald Trump en ese polideportivo y de una manera totalmente populista, como es él, destroza la Executive Order de Biden, deja sin ningún tipo de regulación federal a Estados Unidos en la inteligencia artificial. El día siguiente, el día 21 de enero, porque era la antesala de un movimiento ulterior, aparece el proyecto Stargate, que aparece el señor Sam Altman nada más y nada menos que entronado en la Casa Blanca, y anuncia un proyecto de inversión de 500.000 millones de dólares para desarrollar una infinidad de centros de computación, de supercomputación, de chips cuánticos, etcétera, para desarrollar precisamente lo que les acabo de comentar. Una inversión que luego posteriormente va a volver a recaer en una cumbre que es crucial para lo que les estoy exponiendo, que es la fallida cumbre de París del día 9 y 10 de enero del 2025, febrero del 2025, una cumbre que se llama Cumbre de Acción de la Inteligencia Artificial, que buscaba un compromiso de seguridad universal, pero no se llega a ningún consenso en París. Macron es el gran embajador y fracasan estrepitosamente cuando aparece el vicepresidente Vance, un hombre que se ha hecho a sí mismo y además viene del ecosistema de Silicon Valley, el vicepresidente de Estados Unidos, y anuncia que no van a poner ninguna cortapisa ni rémora moral al desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial a Cintra en Estados Unidos. Y entonces, efectivamente, no se logra ese consenso, y aquí es donde está el punto de inflexión, porque sí hubo un consenso en el tema nuclear. Es verdad que hubo que lanzar Hiroshima y Nagasaki para ver las consecuencias de una bomba atómica, y también hubo cierto consenso en el tema de la carrera espacial, pero en el tema del desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial no hay ningún consenso internacional. Pese a que está, efectivamente, como bien ha comentado la persona que tiene antes la voz, que me precede mucho la palabra, con el tema de las normas ISO, que son normas de estandarización que utiliza la industria pues, para garantizar un mínimo de seguridad en el despliegue de una tecnología, que son las famosas normas ISO, que se usan mucho en el compliance. Entonces, ahí es donde está el punto de inflexión, ¿no? Y la tesis que yo les quería decir. Entonces, estamos a una verdadera